Señor, que aún con tantos años en la vida cristiana, Señor, muchas veces seguimos desobedeciendo. Perdónanos por esto, Señor, que tu misericordia es grande y límpianos con la sangre preciosa de tu Hijo Jesús, que podamos tener comunión contigo y también que podamos aprender más de tu palabra, reafirmar las cosas que ya estamos practicando y si hay cosas nuevas por hacer, Señor, que no nos dé miedo obedecer. En el nombre precioso de Cristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Bueno, mis hermanos, buenas noches. Después de unos pequeños problemitas técnicos, aquí estamos con ustedes. Me da gusto verles por allá y bueno, vamos a empezar con esta tercera lección, siguiendo el curso para quienes nos están acompañando o están iniciando, es ya Vida Discipular número 4. Ahí está Pastor Carlos. Bien. Buenas noches, Carlos, bienvenido. Buenas noches, hermano. Aquí estamos. Hoy usted tus preguntas con una persona y sí, ¿no? Pues los extendimos. Nada más le dije, oye, ¿qué es ser un cristiano? No, pues me tiró todo un tratado de teología, ¿verdad? Pero la idea era, pues, tener Fíjate algo para empezar. Y funciona, es interesante, la gente le llama la atención eso. Me estaba acordando que la técnica era no ser tú quien le pregunta, sino alguien, para que el pleito sea con otro. Entonces, la pregunta completa es, si alguien te preguntara que no, ¿qué le responderías? Ah, ok. ¿A Muy qué? bien, bueno, vamos. La voy a cambiar así entonces esta semana a ver cómo funciona, le voy a hacer ese ajuste. Si alguien, entonces el pleito no es contigo. Si alguien, pero así ya le pasas la bolita al otro, ¿no? Así como es. un personaje imaginario que está ahí entre nosotros dos y se abre el día. Ah, bueno, pues es buena idea, buen tip. También esa pregunta de que usted está interesado, se interesa en las cosas espirituales y también esas dos preguntas. La que quiero utilizar también esas 4 palabras, ¿no? Dios, nosotros, Cristo y tú. Y ver Exacto. también cómo funciona eso también. Bueno, la semana pasada, una de las exhortaciones que nos hacía el escritor, como que cierra su lección, dice, debemos testificar sin considerar la reacción. Es decir, independientemente de los resultados, mis hermanos, necesitamos ser fieles en nuestro testimonio, tanto vivo, de palabra, como en los hechos, y no nos desanimemos si a veces vemos pocos resultados o ningún resultado de momento, porque tarde o temprano esas personas a quienes les hablamos, algún día el Señor las va a tocar. Yo recuerdo un hermano que trabajaba en el aeropuerto allá en Los Ángeles, bueno, no en el aeropuerto de Los Ángeles, pero uno se quita ahí del aeropuerto John Wayne, y había otro hermano que ya está con el Señor, lamentablemente ya falleció. Era un hermano que empezó a testificarle a esta persona, él se llama Jorge, y llegó al punto donde Jorge lo amenazó, y luego, ¿sabes qué? Me vuelves a hablar y yo te voy a golpear. Y este hermano, en lugar de detenerse, dijo, no me importa, yo te voy a seguir hablando de Cristo. Imagínense. Y se convirtió, no lo podía creer, ¿no? Después de años de testificar, desde que se conocían ahí en el aeropuerto de John Wayne, no sé si era por relación de trabajo o algo así, pero en la época en que trabajaba ahí, y llegó a convertirse el Señor y fue muy hermoso. Y cuando este hermano partió con el Señor, pues fue muy duro para Jorge, ¿no? Porque fue quien lo llevó a Cristo y lo impactó su testimonio y verlo morir con esa confianza y con ese gozo y bueno, fue bonito, ¿no? Entonces esto nos anima, es un ejemplo más para muestra basta un botón de que es conveniente seguir testificando. Y bueno, mis hermanos, yo les animo a que sigan, independientemente de los resultados, a veces van a ser años, pero no importa, la semilla hay que sembrarla y tarde o temprano puede dar sus frutos, ¿no? Y es lo que dice, pues sí, esto en una de las lecciones o uno de los apartados aquí nos comenta el autor que, bueno, citando a otra persona de nombre Hobbes, dice, evangelismo es más que ganar a una persona para Cristo. Pues sí, el evangelismo inicia el proceso, se gana a la persona para Cristo, y el tema que nos toca ahora precisamente es instruir a los niños espirituales. Entonces, cuando una persona se llega a los pies del Señor, pone su fe en Jesucristo, o en los términos que usted lo quiere expresar, nace de nuevo, pues es un bebé espiritual.
ya nació, pero es un bebé y no podemos abandonar a ese bebé espiritual. Bueno, sí podemos, pero no debemos, no es lo más recomendable. Necesitamos ver la manera en que podemos, pues como dice aquí el título de la lección, instruir a los niños espirituales. Y él pone el ejemplo de una persona que conoció ahí en la Asociación Cristiana de Jóvenes, la INCA, y un hombre llamado Joy, entonces dice que lo vio leyendo la Biblia, empezó a platicar con él, y es hermoso la experiencia cuando tú ves a una persona en la mayor parte, si no en todo el proceso, pero sí en la mayor parte del proceso, ¿no? Desde cuando no es convertido, cuando se empieza a interesar, cuando toma su decisión por Cristo, cuando empieza a crecer en las cosas espirituales, y eso es maravilloso, mis hermanos. Creo que todos nosotros hemos tenido esa hermosísima experiencia, y máximo cuando esa experiencia es con un familiar y un ser querido. En el caso de mi papá, que fue mi primer maestro de Biblia y el primer cristiano que me empieza a hablar, él me regala una Biblia, me comienza a hablar por varios años y a orar todos los días, a invitarnos a mí y a todos mis hermanos a la iglesia. Obviamente por más de 2 años nunca fuimos y unos pues nunca llegaron a ir, pero mi papá vio todo ese proceso, ¿no? De cuando yo soy rebelde y reacio a las cosas espirituales, cuando reniego, cuando ataco, cuando me pongo a la defensiva, me acuerdo cuando según yo lo puse contra las cuerdas, le dije, bueno papá, cuando tú te mueras, regresamos del funeral de mi abuelita paterna, o sea, de su mamá, y le digo, papá, yo dije, con esta sí ya, ahí va a dar su brazo a torcer. Según yo eso ya lo tenía contra las cuerdas. Papá, cuando tú te mueras, ¿quieres que te celebremos tu funeral y todo así como lo hicimos con mi abuelita, con todo esto, o en tu religión, en tu nueva religión? Y vaya que me desarmó porque me dice, mira Eugenio, cuando uno ya se muere, eso ya no importa, ya se decidió el destino eterno de la persona. Lo importante es en vida tomar una decisión por Cristo. ¿Qué es lo que vas a hacer con Cristo? ¿Cuál va a ser tu decisión? No, hermano, ahí sí ya me movió, ya no hallé ni qué decirle, y fue cuando yo me hizo reflexionar mucho. Y yo les animo, como decía la semana pasada, mis hermanos, si tienen la oportunidad de regalar un folleto, a veces un folleto es el inicio, o a veces el mismo folleto, Dios lo puede utilizar para llevar a una persona para Cristo. Hoy le compartí a un señor que se llama Jesús, y le dije, oye Jesús, mira, quiero regalarte este librito, quiero que lo leas, quiero que lo medites, y a ver qué te parece, ¿no? Hay otro señor que se llama Chencho, también de adulto, entonces también le hice la pregunta de qué es ser un cristiano para él. Y bueno, ya me tiró muchas cosas, y luego mezcla cosas de la Biblia con leyendas y mitos y otras cosas que ni vienen en la Biblia, pero para él son autoridad, ¿no? Y bueno, aquí mi papá vio un proceso desde que yo era reacio, desde que me voy suavizando al momento de mi decisión. Fue para mí muy hermoso porque cuando yo tomé mi decisión por Cristo en la iglesia, un día domingo, del mes de marzo, abril o marzo, seguramente fue un culto de Semana Santa, un culto evangelístico, pues que se usaba mucho allá así, en Semana Santa. Y en el año 79, pues tomé mi decisión por Cristo. Y bueno, para mi papá fue un gozo tremendo. Yo puedo recordar la alegría, ¿no? Y todos los hermanos fueron a felicitarme. Yo decía, pues yo estaba hasta atrás, me acuerdo, yo estaba hasta atrás en las últimas bancas, y dije, bueno, aquí para que nadie se dé cuenta, ¿no? Y nada más fuimos dos personas, otra señorita que se llama Adriana Gibson y yo, fuimos los únicos que tomamos decisión, y nos vinieron a felicitar. Yo decía, bueno, pero ¿para qué tanta felicitación? Nunca me imaginé, en ese momento no me imaginaba, no tenía ni la más mínima idea, ¿sí? De la trascendencia de esa decisión. Sabía que era una decisión importante, ¿sí? Ya mi papá me lo había dicho, pero nunca me imaginé. Y lo bueno que no me abandonaron, sino que luego me abrazaron. Ahora hay que leer este librito. Me acuerdo un librito que tenía un pasaje de Isaías, y hay que venir a la reunión de los jóvenes. Ahora es importante que vengas a las reuniones de oración. Fueron fundamentales allí. Y bueno, ya después me fui al seminario, y ahí fue otro tipo, ¿no? De alguna manera se acelera. Cuando uno va a un seminario, de alguna manera aceleras el conocimiento, por lo menos. No tienes todo el tiempo de aplicar todo lo que vas aprendiendo a ese mismo ritmo, pero aceleras, ¿no? Y yo por eso animo a varios hermanos,
y déjenme decirlo, mis hermanos, si usted tiene oportunidad de ir a un seminario, ahora con la facilidad de los seminarios en línea, es una manera de recibir un crecimiento acelerado, y ahora la ventaja que se puede hacer en línea. Muchas de esas cosas se tienen que hacer, pues, se puede hacer en línea. Usted no tiene que moverse a otro lugar y trasladarse y pagar alimentos y hospedaje y todo eso. No, ahora se puede hacer en línea. Hoy es más fácil, a la vez más difícil tener mucha disciplina, ¿no? Pero hay que dar el seguimiento a esas personas que se convirtieron. Y bueno, uno a uno. Me imagino que en el caso tuyo, Carlos, por lo que hemos platicado y más o menos recuerdo, en el caso tuyo, más que una iglesia fue un grupo pequeño y con un hermano que, digamos, te hizo marcación personal o que les hacía marcación personal y que los sacaba a evangelizar desde sus primeros días de convertido, ¿no? Ahora tú vas a hacer esto y vas a hacer aquello y claro, son experiencias a veces traumáticas, pero que a la larga nos ayudan. No sé si quisieras compartirnos un poquito, Carlos, de lo que fueron tus primeros años al no más convertirte al Señor. No sé si la misma persona que te llevó a Cristo fue la misma persona que te dio el seguimiento, Carlos. Bueno, algo que sucedió fue que unas maestras organizaron un grupo juvenil que se llamaba Círculo Juvenil Cristiano. Y pues todos los muchachos que eran evangélicos iban a sus iglesias y los sábados iban a ese grupo juvenil. Pero fue muy entusiasta, muy evangelístico y entonces empezó a crecer. Pasando el tiempo, organizaron un campamento y yo invité a unos amigos, a un amigo mío, y él se convierte. Y yo no era cristiano y era evangélico, pero no era cristiano. Entonces él se convierte y es transformado de una manera tremenda. Entonces él nos empieza a buscar a todos para hablarnos de la fe y entonces llega un señor que estaba en conexión con estas maestras que comenzaron este grupo juvenil, el señor Emil Anderud, y él es el que llega y empieza a dar estudios a las personas. Y ahorita platicábamos recordando, pues estudios que yo recuerdo eran 5 seguridades y luego 6 puntos para servir a Cristo, y había otros temas como morir a sí mismo y también algo sobre el reposo en la fe y así, ¿verdad? Diferentes estudios que él nos compartió. Pero ¿tienes copias de ese material, Carlos? Disculpa que te interrumpa. ¿Todavía tienes copias de ese material o eso ya no lo tienes a la mano? No era un material publicado, más bien eran los resúmenes que él hacía de lo que él estudiaba. Ah, ok. Y eso se manejaba. Algunos eran ya no me acuerdo, de los navegantes, creo, el de 5 seguridades, y así. Esos eran los temas que pues, teníamos, ¿verdad? Y estudiábamos pues diferentes cosas, pero creo que esencialmente un énfasis en estos asuntos ayudaron a establecernos en la fe, pero no era en el contexto de una iglesia, sino de un grupo juvenil, y nosotros asistíamos a las iglesias. Era así algo como lo que fue antes la Cruzada Estudiantil para Cristo. Sí, era una organización paraeclesiástica que trabajaba al lado de la iglesia, pero no se autodenominaban iglesias propiamente, ¿verdad? No existía el concepto como ahora se tiene ya más claro. Sí. Bueno, ha habido ha habido épocas donde ha habido un poco de fricción entre esas dos maneras de ver el ministerio, ¿no? O sea, las paraeclesiásticas y las iglesias. Yo por mucho tiempo estuve, pues, muy peleado, ¿no? Y con pena lo digo, muy peleado y en desacuerdo con todas las organizaciones paraeclesiásticas, pero era una contradicción porque un seminario es una organización paraeclesiástica, no es una iglesia. Entonces, ¿cuál era mi? Pero el asunto es que la iglesia es la institución en la que Dios trabaja. Las paraeclesiásticas pues traen jóvenes de la iglesia y pues trabajan con ellos. Pero es la institución, la iglesia es el medio, ese es el punto esencial, ¿verdad? Que pues enfatizamos nosotros. Las paraeclesiásticas está bien, pero no es la iglesia. Tiene que ser la iglesia con todas las edades,
todos los grupos de personas, ministerios, etcétera. Pero fue bueno, Dios lo usó y nos ayudó mucho en aquellos. Sí, yo creo que fueron una bendición. Todos, ha habido esos grupos para eclesiásticos que han sido de mucha bendición. Por ejemplo, se me ocurre mencionar a este APE, ¿no? Que trabaja con niños y luego diferentes organizaciones. Las librerías mismas Sí. las librerías cristianas han sido de mucha bendición, porque antes para conseguir un cassette o material era pues muy difícil, ¿no? No era tan fácil. Yo recuerdo dos librerías allá en Guadalajara que realmente fueron de mucha bendición pues a mi vida, ¿no? Porque ahí podía conseguir los libros cristianos y era muy... Ya después hubo iglesias que ahora tenían sus propias librerías, pero al principio eran las librerías cristianas las que abastecían a todas las iglesias. Y en el caso tuyo, José Luis, ¿cómo fue? ¿Fue la persona que te lleva a Cristo es la misma que te hace seguimiento? La persona que me compartió el evangelio, yo tenía 12 años, fue la hermana de un amigo de mi hermano. Entonces fue así en la familia, pero esta familia iba a una iglesia y pues entre la familia, sus hermanos, y la iglesia, entonces ahí se fue dando el seguimiento. Pero sí, digamos que me comparte esta Elizabeth Escamilla y yo empiezo a estudiar la Biblia con Juan Carlos Escamilla, su hermano. Y ahí empezamos, ¿verdad? Entonces sí, ahí fue el seguimiento eh, en corto, ¿verdad? Uno a uno como... Sí, como dicen, por ejemplo, segundo Timoteo 2:2, ¿verdad? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, básicamente, el libro comenta la importancia de que exista otro creyente al lado del recién convertido o del niño espiritual para modelarle qué es la vida cristiana, para modelarle lo que es el ministerio y ayudarlo a crecer, alentarlo a crecer. Y pone pues el ejemplo clarísimo de Pablo y Bernabé, o de Bernabé y Pablo, que a mí me parece muy hermoso esa dupla, esa pareja que, bueno, era un equipazo, ¿no? Yo digo que era un equipazo, pero cómo Bernabé tenía la humildad, porque no encuentro otra palabra, la humildad para ver en Pablo el potencial y reclutarlo y entrenarlo y permitir que él crezca y luego llegue a un nivel, pues imagínense al nivel del apóstol Pablo. Claro, tenía todo un contexto que le favorecía mucho, y yo he sabido, por ejemplo, de la mayoría de los estudiantes que vienen de un contexto judío, que se convierten, no, pues llegan al seminario y son los excelentes alumnos, ¿no? O sea, las mejores calificaciones, porque pues vienen de un contexto donde pues prácticamente el Antiguo Testamento lo tienen ahí bien. Ahora, no todos, pero yo conozco varios que de veras sí se nota, ¿no? Y en el caso de Pablo, bueno, no todos van a crecer a la misma estatura o a la misma velocidad que Pablo, pero todos esperamos, dice Pablo, a la estatura de Cristo, ¿no? No es Pablo, sino es Cristo el modelo. Pero ahí se nos presenta, tiene que haber modelos humanos que nos modelen la vida cristiana, ¿no? ¿Qué hacer cuando uno falla? ¿Qué hacer como cuando uno puede testificar? ¿Cómo, por ejemplo, plantea? ¿Hubiera sido para Pablo la misma experiencia? Hice un viaje misionero sin Bernabé, con Bernabé. Bueno, pues hasta la pregunta es obvia, ¿no? Pues yo creo que no hubiera sido lo mismo. Le hubiera costado más trabajo, pero cuando Pablo ya va tras Bernabé y va aprendiendo de él, llega un momento en donde ya lo notamos en la Biblia. Al principio se nota Bernabé y Pablo, Bernabé y Pablo. Luego capítulos más siguientes ya es Pablo y Bernabé, Pablo y Bernabé. Y luego ya es Pablo, ¿no? Y Pablo da su testimonio ahí en 1 Corintios, donde dice, bueno, he querido llenar con el Evangelio pues por todas partes, ¿no? Y me he esforzado en que todo el mundo oiga. Y bueno, no sé si podríamos medir, a ver, Pablo, pues tú a cuántos le has testificado, cuántos has ganado, y Pedro, tú cuántos, y todo. Y él decía, bueno, pues quiero llenar con el Evangelio por todas partes, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Dice, antes he trabajado, y él lo dice, ¿no? Y sí, exactamente, sus méritos de ministerio, de trabajo, pues están ahí, ¿no? Las iglesias, las cartas, o sea, ¿quién puede decir, no, Pablo, es que me acuerdo una alumna que me decía,
No, maestro, a mí se me hace que Pablo era medio presumidillo, ¿no? Era un presumido, porque la forma en que hablaba así, pues como que él se está echando flores él mismo, ¿no? Y me daba risa cómo lo empezaba a saludar. No, para mí Pablo era un presumido, no hay que quererle todo lo que decía en sus cartas. Decía, ay, yo creo que esta chica no sabe de qué está hablando, ¿no? Porque pues no son las cartas de Pablo, es la palabra de Dios, pero bueno, a ella le parecía eso, ¿no? Que Pablo era medio presumido por la forma en que hablaba, pero yo creo que pues simplemente decía Pablo, pues sí, no soy yo, es la gracia de Dios conmigo. Y creo que muchos estaríamos de acuerdo que después de la persona de Jesucristo, pues hay apóstoles que, digamos, brillan de alguna manera más que otros. No es que estemos menospreciando a los demás o son menos apóstoles, pero pues obviamente no podemos negar el papel de Pedro en los evangelios, ¿no? Por más que uno diga, no, es que siempre Pedro es el que salta, el que dice, el que hace, el que se arriesga, el que no le da pena echar a perder las cosas, y la regla, pero se dice que tiene liderazgo, Pedro. Ah, son los perritos, no sé si están de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero bueno, ahí estamos. Entonces, hermanos, qué hermoso tener un hermano como Bernabé, que nos alienta, que nos anima y que nos echa porras, nos hace un seguimiento, reconoce los dones que tenemos y eso es hermoso. Yo puedo decir, por ejemplo, en el caso de mi papá, yo sí le doy gracias a Dios porque cuando yo le comunico mi deseo de ir a estudiar al seminario, que va a haber cambio de planes, él me apoyó al 100%. Él me alentó, o sea, no me dijo, no, pero piénsalo bien, espérate, no te precipites y todo, ¿no? En el caso de mi madrastra dijo, no, ¿qué seminario ni 8 cuartos, verdad? O sea, primero termina la universidad y ya después haces todo lo que tú quieras, ¿no? Tráeme un título universitario y después, y ahí sentí yo ese conflicto, ¿no? O sea, pues, ¿qué hago? Y finalmente, bueno, el Señor me dio a ir a estudiar al seminario y quiero animar a mis hermanos, jóvenes, señoritas, los que puedan tomar cursos y todo, y debo hacer una nota aclaratoria, no necesariamente el que va a un seminario tiene que ser pastor o esposa de pastor. Antes yo tenía esa idea, ¿no? Muy limitada, así muy cuadrada, ¿no? El que va a un seminario y se va, o tiene que ser pastor, ya después dijo, bueno, o misionero, ¿verdad? Otra parte, lo mandamos al África, lo más lejos de ese hermano, ¿no? Para que no nos dé problemas, ¿no? Entre más lejos lo mandemos, hasta la India lo mandamos a China y que no regrese, ¿no? No, es simplemente una manera entre varias de adquirir conocimiento de la palabra de Dios, eso es todo. Pero no significa, yo antes tenía esa idea de que Dios tiene que llegar a hacer esto, y si no, fracasó y no sirvió de nada, y no, porque simple y sencillamente es una manera, no la única ni la mejor, de adquirir conocimiento, ¿no? Gracias a Dios hay muchas iglesias que ahora se están esforzando en dar clases, en entrenar a los hermanos, en dar diferentes cursos y cursos y cursos, y termina un curso y empieza otro y otro y otro, y eso es toda manera que entramos como en conjunto, ¿no? Yo entiendo que hay un discipulado, puede haber un discipulado de uno a uno, algunos estilan eso. Yo recuerdo los hermanos de Argentina que llegaron, que fueron una gran bendición para mi vida, yo creo que marcó un parteaguas en mi vida, y tengo que reconocerlo porque sigo platicando con ellos, los sigo viendo, y el entusiasmo que tenían de predicar el evangelio se mantiene y aumenta, ¿no? O sea, siempre están hablando de a cuántas personas les voy a hablar de Cristo y cuántos folletos, y compran folletos y hacen folletos y ya sacaron otro, y sacaron un folleto muy bonito en el Mundial de Pies, estoy hablando del año 86, cuando ellos llegaron a México, y llegó un grupo increíble de misioneros argentinos, y llegaron ahí, ¿no? Es como ahora los coreanos, ¿no? Los chinos, usted encuentra restaurantes chinos por toda la República Mexicana donde vaya, ¿no? Aquí en Monterrey, en donde vaya hay restaurantes chinos. Donde menos imagina yo, pueblitos ahí bien chiquitos, hay un restaurante chino, ¿verdad? Es un hermano. ¿Y le gusta la comida china, hermano? Sí, pero ¿a poco hay restaurante chino? Y no hay uno, hay tres. Y le voy a llevar al mejor, ¿no? Al restaurante chino. Y los chinitos ni hablan bien el español, apenas hablan el español, pero están. Y los coreanos, lo mismo, dicen, los chinos vienen a poner restaurantes, los coreanos vienen a poner iglesias, ¿no? Y los coreanos están mandando más misioneros hoy por hoy al mundo que ningún otro país. Entonces, mis hermanos, este deseo de compartir el evangelio y crecer en el Señor, y bueno, no vas a decir, bueno, ya se convirtió, aceptó a Cristo, ya acabó el trabajo, no, apenas se empieza. Y claro, recibir a un nuevo creyente, así como puede traer un contexto muy bueno, también va a traer sus problemas. Porque al recibir un creyente, lo recibimos con todos sus problemas, mis hermanos.
No le decimos al nuevo creyente o a un nuevo miembro, aunque no sea nuevo creyente, que viene de otra iglesia, pues déjeme decir una cosa, el paquete es integral, sí va a traer bendiciones, pero sus problemas también los va a traer a la iglesia. Dice, oiga hermano, lo recibimos, pero sus problemas no los traiga, déjolos en otra parte. No, el paquete es integral, soy yo con mis problemas. Y hay que lidiar con ellos, y a ver cómo me ayudan y a ver cómo resolvemos esta situación. Entonces, esos nuevos creyentes, mis hermanos, a veces en ese andar cristiano y en ese crecimiento, en ese proceso de crecimiento, nos pueden dar más de un problema y tenemos que estar dispuestos a pagar el precio y ser pacientes, ¿no? Y esperar que crezcan. Algunos van a tener el problema de la bebida. Yo le podría mencionar cualquier cantidad de hermanos, el problema de la bebida, otros el problema de la fumada, el problema, no olvídese, ¿no? Cada quien trae su estuchito, ¿no? De variedad, ¿no? Y hay que empezar a tratar con esos problemas y ver cómo ayudarlos y cómo eso no impida su crecimiento espiritual. Ahora hay de problemas a problemas, ¿no? Hay de problemas a problemas, porque había situaciones nuevos creyentes, por mencionar algunas situaciones, donde habían estado con problemas de posesión demoníaca. Hermano, ayudar a esos creyentes de veras cuesta. Y era desgastante, ¿no? A veces había que estar 15 días en marcación personal, día y noche. ¿Por qué? Porque venían otra vez los ataques o venían situaciones y había que estar ahí, ¿no? Yo hice guardias, literalmente hice guardias, y había hermanos que me ayudan a hacer guardias, ¿no? De 12 horas. Imagínense, por darle un ejemplo, mis hermanos, sin decir nombres para proteger la vida de muchos inocentes, era estar literalmente acostado en el dintel de la puerta de la recámara del muchacho poseído para proteger a la familia que estaba en los otros cuartos. Hermano, haría eso, sí. Y hubo hermanos que vinieron a darme, ¿no? Y eran guardias a veces de 12 horas por 12 horas. Claro, ahí mismo nos daban de comer y todo. Y ya después de que se tranquilizaban las cosas y todo, bueno, otra vez. Entonces, estos creyentes que vienen de un contexto, y es un contexto muy difícil de decir por qué, porque cuando una persona, el primero que llegó a nuestra iglesia, y en una experiencia así, todos los hermanos, ¿verdad? Estamos hablando de 300, 400, 500 hermanos de esa iglesia, quieren conocer a aquel que estaba el exdemoniado, imagínense. Y a veces se le quedaba mientras, y el hermano sentía toda esa presión, ¿no? Dice, ¿por qué me están viendo a mí? Pues porque todo el mundo sabe que de dónde vienes, ¿no? Y entonces, y nosotros tenemos hermanos, pues, sea más discreto y todo, o sea, eso es un problema muy fuerte. Y usted no se imagina los problemas tan fuertes, tan difíciles, y las luchas tan fuertes, y los ataques espirituales, ¿verdad? A miembros de la familia, todo. Entonces, hermanos, sí, hay que tener paciencia y hay que trabajar muy duro. A veces cuesta, ¿no? Comparémonos con los bebés espirituales, los bebés físicos. Usted que tiene la experiencia de ser padre, o las mamás. La mamá tiene que levantarse cada tantas horas a darle de comer al bebé. Y si le va a dar pecho, pues es más desgastante. Y luego los pañales, hermano, usted sabe esa historia. Si no, ya no quiero ni acordarme, hermano. Sí, hay que cambiar pañales. Hay que darles de comer. Hay que cambiar. Y luego cuando empiezan a crecer, platicaba hace 3 días con una persona que, su bebé ya está caminando, ya tiene 2 años, ¿no? Y me dice, es que yo decía, ya quiero que camine mi niño para no cargarlo. Y dice, no, ¿para qué dije eso? Yo me hubiera gustado que se quedara sin caminar, porque ahora que camina, y usted lo va a recordar, ¿no? ¿Qué hacían los bebés? Se va a la cocina, abre los cajones de la cocina, empieza a sacar todas las ollas, tira el jabón, ¿verdad? Se empieza a comer el jabón, o sea, doble trabajo, triple trabajo, porque ahora que camina hay que cuidarlo. Entonces, espiritualmente, mis hermanos, es un trabajo que uno dice, bueno, ya lo evangelicé, si ya era trabajo evangelizarlo, ahora hay que hacer el trabajo del seguimiento para que pueda ayudarlo a crecer y a madurar espiritualmente. Y bueno, ese trabajo nos toca a nosotros y hay que hacerlo, mis hermanos, y con mucho gusto lo hacemos, pero al mismo tiempo uno empieza a ver el crecimiento de esos creyentes, ¿no? Y cuando dicen los creyentes, ya leí toda la Biblia, y con ese gozo, y es una de las evidencias, ¿no? Ya leí toda la Biblia, ya le entiendo más a eso, ya empiezan a servir en la iglesia, ya empiezan a ayudar en diferentes formas,
empieza a descubrir su don. Empezamos a descubrir que este chico es hábil para la música. Empezamos a descubrir que este chico tiene el don de evangelismo. Empezamos a descubrir que este chico tiene el don de la enseñanza, tiene el don de servir, tiene el don de ofrendar. Y es hermoso ver, hermanos, cómo los hermanos, con el deseo de servir a la iglesia, en lo que usted los ponga a hacer. Y es lindo encontrar y empezar a ver ese crecimiento, ¿no? Y cómo muchas veces estos mismos hermanos que creemos que son un consuelo para nosotros, y luego nos alientan a nosotros, ¿verdad? Los nuevos convertidos nos alientan a nosotros. Entonces, animar a otros, mis hermanos, a crecer, ¿no? Ahora, hay un versículo, usted yo creo que ya lo sabe de memoria, que es el que nos toca memorizar, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2, y permítale leérselo para que, bueno, lo sé de memoria, pero déjame decir. Desear como niños recién nacidos la ley espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Desear como niños recién nacidos. Nieves. Buenas tardes. No está, ¿puede venir más tarde? Es que estoy dando una clase. Si puede venir más tarde, no está ahorita mi hermano, como en 1 hora llega. Como en 1 hora llega. Sí. Gracias. Un gusto. Bueno, una pequeña interrupción. Pero entonces, mis hermanos, dice, desead como niño recién nacido la ley espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Aquí la palabra clave es el verbo desear, el deseo por la palabra de Dios. Y hermano, usted no me dejará mentir, una de las evidencias más claras de que uno ha nacido de nuevo es un hambre por la palabra de Dios, un deseo de leer la palabra de Dios. Entonces, hermanos, eso es importantísimo, es la leche espiritual para que podamos crecer hacia la madurez. Ahora, es interesante que el autor maneja el concepto de niños espirituales y lo intercambia en un momento dado con creyentes carnales. Y bueno, recordemos que eso es un tema de debates a nivel teológico, a nivel de iglesias, a nivel denominacional, a nivel donde, bueno, hay ciertas posturas donde uno dice, no, yo no creo en eso de los cristianos carnales, eso es una mala interpretación, eso no existe, no hay tal cosa como cristianos carnales, o somos o no somos, y no hay más que de dos, o el que es creyente y es cristiano y sigue a Cristo y no hay términos medios, y el que no lo es. Entonces no hay 3 tipos de hombres, ¿no? No hay el hombre natural, el cristiano carnal y luego el cristiano espiritual. No hay 3, nada más hay 2. Entonces, independientemente de la postura que usted prefiera o tome, el hecho es de que en el caso, por lo menos como yo estoy entendiendo el autor, él da una opción de decir, bueno, el bebé espiritual o el niño espiritual en un momento dado es un cristiano carnal porque se comporta como un niño y tiene celo y todo, y habría que hacer la diferencia entre la madurez, la espiritualidad y el niño espiritual. Un recién convertido, Pablo habla de un neófito, no puede ocupar un puesto de liderazgo, definitivamente no puede. Un recién convertido, hablemos de 2 meses, 3 meses, inclusive 6 meses, 1 año, es un recién convertido, tiene 1 año en la vida cristiana. Y uno dice, bueno, pero ya tiene 1 año. Pero realmente 1 año es muy poco. Yo lo veo ahora, ¿no? Tengo ya varios años en el Señor. Y obviamente cuando yo tenía 1 año en el Señor, no veía las cosas como las veo ahora después de varios años. Yo cuando tenía, digamos, 6 meses de cristiano, yo veía a todos los cristianos, y a todas las iglesias perfectas o casi perfectas. Me sentía, oye, qué bárbaro, hombre. Pero ya con el paso del tiempo te empiezas a dar cuenta que no todo lo que brilla es oro y a veces no todo, aún en el caso de cristianos ya de muchos años, tienen sus problemas y tenemos sus problemas. Y al mejor cazador se le va la liebre, ¿no? Y hay líderes de muchos años que de repente, pues con tantos años de liderazgo y de repente algo le falló. Y eso pasa porque no es que pierda su madurez, pero hay que darnos el permiso de que son seres humanos y que también pueden hacer cosas
que no están bien y que deliberadamente y de manera intencionada, sabiendo que están mal, pues hacen. Y uno dice, ¿cómo es posible que un hermano con tanta madurez y con tantos años y haga eso? Pues sí, sí es posible. Pero ahora, ¿eso significa que no es maduro? No, es maduro en muchas cosas, en muchas áreas, pero no hay que confundir la perfección, uno, con la madurez, ¿no? No es que le demos chance de que pueda tener errores, ¿no? Porque tiene 99 de aciertos y hay que darle, tiene derecho a un error, ¿no? O tiene 90 aciertos, 90% de aciertos, entonces ese hermano tiene derecho a 10 errores. No, no es así. El error es el error, pero hay que entenderlo, ¿no? Que pues, es humano también. Entonces, no esperar de los cristianos perfección. Y a mí me pasó eso, yo en los primeros, digamos, 6 meses de cristiano, todavía un año de cristiano, yo veía a todos los cristianos perfectos, perfectos, o sea, no les veo errores. Entonces, vida y dulzura y alegría y cantos y alabanzas y risas y gozo en el Señor, ya somos salvos. Después de un año y después de 2 años en el seminario, créanme que ya después conocieron a los compañeros, y dice, ah, caray, ¿y esos son los seminaristas? ¿Y esos son los futuros pastores? No, pues esos son los futuros pastores. ¿Qué va a pasar, no? Claro, uno va creciendo en el Señor y se va dando cuenta que es un proceso, la vida cristiana es un proceso. Son así como un niño, no le puede usted exigir a un niño madurez, no se le pueden pedir peras al olmo, no se le puede pedir a un niño que sea un adulto chiquito, mis hermanos, ya les cometemos ese error. A veces queremos que los niños sean unos adultos chiquitos. Y claro, hay papás que tienen a los niños como adultos chiquitos, y el niño casi es un adulto chiquito, pero no es parte de su naturaleza. El niño es inquieto, va a jugar, va a querer. O sea, no podemos esperar que un niño se comporte como un adulto chiquito. No es un adulto chiquito, es un niño. Y se le pueden pasar ciertas cosas. Un adolescente va a tener sus particularidades de adolescente. Entonces, en la vida cristiana, pues los niños en Cristo pues van creciendo y van haciendo cosas muy buenas, pero de repente pues va a fallar algo y va a pasar algo, ¿no? Si los que tenemos años en el Señor, no digo, se nos van. Me hace pensar, déjeme dar una ilustración. Ayer estaba viendo, ayer o anterior, un partido de fútbol y estaba jugando Italia contra, creo que es Eslovaquia, ¿no? Una de las. Y en el primer tiempo pues iban muy bien, y todavía les marcan un penal a favor de Italia, y el portero para el penal. Dices, wow, o sea, los que son porteros dicen, no, pues para un penal no es cualquier cosa, ¿no? Para el penal, y imagínense, se lleva toda la gloria. Entonces, el marcador es 0-0, Italia, pero llegó después, creo que el segundo tiempo, a finales de. Y una jugada tan sencilla, ¿y sabe quién mete el gol? El portero mete el gol, el autogol. O sea, hay una pelota elevada y él la quiere sacar, y en lugar de sacarla, mis hermanos, la mete con la mano a la portería. ¿Puede imaginar? Dices, es que no es posible. Ese es mejor, era como jugador de voleibol para picarla, lo contratamos. Yo creo que los que lo estaban viendo, los entrenadores de voleibol dijeron, yo quiero ese portero para jugar voleibol, ¿no? Porque como de voleibol está fabuloso, pero como portero no, porque él mismo dio el manotazo. Uno dice, increíble, ¿no? Increíble como un portero que acaba de parar un penal, ahora mismo mete la pelota ahí. Es humano, no es perfecto. Y en la vida cristiana, mis hermanos, no espere de los líderes, por muchos años que tengan el Señor, que hagan todo perfecto. No podemos esperar eso. Yo ya no lo espero, ni espero que usted espere. Si yo he llegado a ser líder, no espere perfección. Claro, no es excusa, pero no esperemos perfección. Estamos creciendo, estamos en el proceso de llegar a ser. Y los niños, bueno, pues ahí van creciendo, empiezan a leer su Biblia, empiezan a memorizar textos, empiezan a tener victorias sobre ciertos pecados, van a tener sus recaídas, pero se van a volver a levantar, y todas las veces que caigamos, volvernos a levantar. Entonces, tener paciencia con estos nuevos creyentes. Ahora, ¿cuánto tiempo es legítimo, razonable, aceptable para que una persona permanezca en estado de niño espiritual y ya se convierta en un creyente maduro? Bueno, no hay una cantidad exacta de años, ni podemos poner el ejemplo de Pablo como el parámetro, porque bueno, Pablo yo veo que su crecimiento es así como exponencial y ¡pum!, sube, ¿no? No en todos es así, no en todos es el ritmo de crecimiento es el mismo. Entonces, gracias por los hermanos y jóvenes y señoritas y hermanos que
y hermanas que de repente se convierten y es un crecimiento rapidísimo, ¿no? Y hay que tener cuidado, pero gracias por esos hermanos. Pero no hay que esperar que todos crezcan a ese mismo ritmo. Hay que ser pacientes, pero sí podemos esperar que todos van a estar leyendo su Biblia, que se van a seguir entrenando, que se van a integrar a una iglesia. Y como digo, el crecimiento debe ser en conjunto. Es toda la iglesia como iglesia. No excluimos que para Eclesiástica nos echen la mano en temporadas y en épocas. Son bienvenidos, ¿no? Que 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, que vengan y trabajen con nosotros. Excelente, maravilloso. Pero no es que una paraeclesiástica quiera sustituir a la iglesia y la función de la iglesia. No, viene a ayudarnos y a reforzar. Pero yo creo que una paraeclesiástica que se ubica jamás pretende sustituir a la iglesia y decir, pues como la iglesia no sabe y no puede y todo, pues aquí venimos nosotros, los que sí sabemos y los expertos, los profesionales, y lo vamos a hacer. No, no, no es así. Es que necesitamos todos de todos. Entonces, gracias a Dios, cuando es un discipulado 1 a 1, es otra modalidad, otro estilo, pero no necesariamente es el único, ¿verdad? Hay hermanos que nos toman y no nos sueltan y nos entrenan. Bueno, qué bendición. Pero ahí en ese caso un hermano, pues, ¿a cuántos podría discipular así? ¿A 10? ¿A 20? Pues se va a reducir el número. No va a poder atender 40 y discipular 40 de manera personal en 1 año. No lo creo. Entonces, obviamente que se requieren de más personas, ¿no? Hará su parte y todo eso, pero no va a ser el único que lo pueda hacer, ¿no? Y bueno, mis hermanos, seguir el ejemplo de Pablo, el ejemplo de Jesús, me parece maravilloso con Pedro. Tenemos que digo un Pedro que, pues, más o menos fueron 3 años y medio, o vamos a decir 4 años, pues un seminario, una universidad son 4 años, pero ahí hay que multiplicarlo porque quiero entender, pero todos los días. No es de que cada fin de semana se le digan, oye, Pedro, pues te espero para el próximo sábado, ¿no? No, probablemente la Biblia nos sugiere que andaban con el Señor pues todo el tiempo. Ahora, yo no sé cómo lo hacían, porque si Pedro era casado, pues yo no sé cómo lo hacían. Decía, bueno, viaja, ahorita vengo, voy con Jesús, nos vamos a Galilea y nos vamos en un viaje misionero a Decápolis, ya regresamos. Oye, Pedro, y la comida y los niños, y bueno, no sé si Pedro tenía hijos, pero si era casado, bueno, pues tenía ciertas responsabilidades. ¿Cómo combinaba todo eso para poder estar con el maestro? Pues la Biblia no nos da detalles. El hecho es de que Pedro recibe un discipulado, digamos, 1 a 1, una marcación personal por el mismo Jesús, y llega a ser lo que es Pedro, ¿no? Llega a ser lo que es Pedro. Entonces, mis hermanos, pues, animar a estos creyentes, y ahora piensen en algunas personas con las que usted puede hacer un seguimiento, ¿no? Desde llevarlo a conocer a Cristo y luego integrarlo a la iglesia, como dice Mateo, ¿verdad? Ir a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Entonces ahí, en el mandato de la Gran Comisión, se establece que no todo termina cuando la persona llega a conocer a Cristo, sino que ahora hay que enseñarle todas las cosas que Él nos ha mandado para que las obedezca. Y esa es la manera en que vamos a medir su crecimiento. Empieza a aprender las cosas, empieza a aplicarlas, empieza a aprenderlas, empieza a aplicarlas, ¿no? Entonces, es importante el bautismo, pero pienso que sí es importante el bautismo. No sé si es determinante para medir la espiritualidad o la madurez o el crecimiento de un creyente, pero tampoco podemos soslayar y decir, no, pues tampoco es importante, o sea, que permanezca 30 años sin bautizarse, pues no importa, porque al fin y al cabo el bautismo no salva. Bueno, entonces el bautismo en agua no salva, entonces que no se bautice. No creemos que sea un requisito así indispensable para ser un creyente maduro. Bueno, ¿y por qué no? O sea, ¿y cuál es el problema de bautizarse? Hermanos, si usted no se ha bautizado, yo le animo, mis hermanos, de la manera más cordial, más amable, le animo a que dé ese paso de obediencia. Hay creyentes que ya tienen 10 años de creyentes y dice, hermano, va a haber bautizos el próximo mes, o dentro de 2 meses, o ya empezaron las clases de bautismo para prepararlos al bautismo. Sí, hermano, pues lo estoy pensando. Hermano, yo le animo a que lo antes posible usted pueda dar, si no se ha bautizado, pueda bautizarse, hermano. Si no ha leído toda la Biblia completa, yo le animo a mi hermano a que la lea completa.
Empiece si quiere con el Nuevo Testamento, con algún evangelio, pero empiece. O empiece con Génesis, pero empiece y léala completa. No ha tenido la oportunidad de compartir el evangelio, bueno, busque un hermano en la iglesia que guste salir a evangelizar, empiece a acompañar. Digo, oye, hermano, la próxima vez que usted vaya a evangelizar, ¿me puede invitar a ver cómo lo hace? Y quiero ir aprendiendo de usted. O nosotros mismos, hermanos, cuando vayamos a evangelizar, pues tratemos de llevar a alguien con nosotros, los hermanos. Yo sé que con esta pandemia y toda esta situación, las cosas se han complicado bastante, pero bueno, ya estamos saliendo, ya nos vamos a empezar a congregar, ya nos vamos a congregar. Entonces, mis hermanos, sería bueno buscar creyentes que regularmente salen a evangelizar y irlos a acompañar para ver cómo lo hacen. Es otra manera de poder crecer en nuestra vida espiritual, ¿no? Y bueno, mis hermanos, ese es el tema para hoy, instruir a los niños espirituales. Ahora, deje contestar esta pregunta. ¿Cuánto tiempo se vale quedarse como niño espiritual? Y bueno, cuando Pablo escribe su carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, que en realidad dicen que es la segunda, algunos estiman que habrán pasado quizá 2 años, 2 años y medio. Si somos generosos, vamos a decir que 3 años o 4, después de que se fundó la iglesia, Pablo dice, aún sois carnales y no han madurado. Entonces, si hablamos de 3, 4 años, un tiempo razonable para quedarse como niño espiritual, ¿verdad? ¿Y cuáles serían esas marcas de un niño espiritual? Bueno, Pablo nos dice en Efesios, ¿usted recuerda? Sino que crezcamos en todo aquel que es la cabeza, para que ya no seamos niños espirituales. Y él se incluye, dice, que ya no seamos niños espirituales llevados de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces un niño espiritual, pues con cualquier viento de doctrina falsa, va, viene, va, no tiene discernimiento entre el bien y el mal. Entonces tienen que empezar a crecer en las cosas espirituales. Entonces, mis hermanos, lea su Biblia, siga congregándose, péguese a uno, acompaña a algún hermano que salga a evangelizar regularmente. Yo me ofrezco en lo personal, mis hermanos, o lo que podemos hacer, si usted tiene contactos o gente a la que le quiere testificar, bueno, pues écheme una llamadita, nos ponemos de acuerdo y dice, ay, hermano, fíjese que hay una persona del trabajo que quiere ir del evangelio, o tengo un vecino, o un familiar mío, que pues me gustaría que alguien viniera y le compartiera el evangelio. Y con todo gusto, mis hermanos, hacemos una cita, agendamos, y con todo gusto vamos y compartimos para que usted esté escuchando, viendo cómo compartimos el evangelio y usted puede ir aprendiendo poco a poco, ¿no? Entonces, mis hermanos, muchas gracias. Quisiéramos dejar, pues ya hablé mucho y me gustaría, si mi hermano José Luis o Carlos nos quieren hacer algunos comentarios al respecto de este tema. No sé si con respecto a cuántos años se puede uno quedar, le damos permiso de que se quede como niño espiritual, Carlos o José Luis, ¿cuánto te parece razonable? Unos 3 años, y bueno, vamos a darle 3 años para que madure ya, después de 3 años ya empezamos a apretarle tuercas o cómo le hacemos, ¿verdad? ¿Qué opinas? Carlos, Me gustaría, lo que yo comentaría es que mi experiencia así más definida en cuanto a empezar una obra y desarrollar una obra para mí fue Jalapa, inicialmente. Y creo que una de las cosas que yo podría decir es que fueron 7 años que estuve ahí con los hermanos, prácticamente 7 años estudiando con ellos, con un grupo específico. Pero lo que sí notamos es que yo creo que de esos 7 años se fueron 3 en resolver problemas familiares, dificultades diversas, etcétera. O sea, era estudiar la palabra, pero a la vez resolver problemas. Y esto más o menos se llevó de 3, yo diría que hasta quizá 4 años en que ya pudieron estar más estables en sus dificultades. Y luego, pues, pero a la vez fuimos avanzando. Pero creo yo, independientemente de todo, sí se van unos
7 años. Cuando nosotros estuvimos estudiando con el señor Underwood, estuvimos 4 años, pero prácticamente era de lunes a viernes, no todo el tiempo, pero en periodos largos de meses, de lunes a viernes estudiando la palabra de Dios. Entonces, sí, 4 o 5 años, sí. Entonces, sí se requiere, como la predicación de José Luis el domingo pasado, se necesita la enseñanza de la sana doctrina. Y esto es lo que procuramos hacer, aunque en una forma fundamental, básica, pero avanzando en ella más y más cada vez, ¿verdad? Entonces, sí, la enseñanza de la palabra, pero la consejería, resolver problemas, las dificultades que tienen. Si son jóvenes, pues van a tener dificultades de problemas de noviazgo, problemas de la escuela. Si son matrimonios, pues problemas entre ellos, problemas con los hijos, problemas con los suegros, en fin. Pero hay que resolver y hay que edificar. Van en los dos sentidos. Y sí, en los dos niveles, ¿verdad? Ir trabajando por ambos lados. En los dos niveles, porque la vida es todo. O sea, ser cristiano no es nomás ser una persona que sabe la doctrina, sino que tiene que saber cómo se aplica, ¿verdad? Entonces sí, pues esto creo yo que es fundamental. Sí, José Luis, ¿algún comentario? Y tengo otra pregunta para ustedes, pero bueno, escuchar algún comentario al respecto del tema, cualquier cosa que quieras añadir, aclarar, ampliar. No, pues está muy bien el tema aquí. Creo que siempre es necesario cuando se habla de evangelismo juntarlo con discipulado, para no desbalancear las cosas y luego enfocarse nada más que todo ese evangelismo, ¿verdad? Entonces, la persona que se convierte, luego hay que irlo encauzando a que desarrolle su vida espiritual, instruyéndolo, pero digamos que instruyéndolo sí puede ser alguna cosa, algunos aspectos individuales, pero hay muchos aspectos que son corporativos, que se tiene que tener ese desarrollo de madurez en medio de la comunidad de la iglesia, de manera que la persona desarrolle sí conocimientos bíblicos para pensar bíblicamente con la sabiduría de Dios, pero también desarrolle su carácter en santidad por medio del unos a otros. Esto es muy importante. El unos a otros va a desarrollar un corazón hacia la santidad, hacia el amor, hacia la unidad, no nada más el conocimiento teológico, que es muy importante para pensar con la sabiduría de Dios, pero a la vez también la comunidad nos da la oportunidad de ir madurando en el sentido de servir y ir encontrando el lugar de servicio. Una persona madura es una persona que ya no está pensando solamente en sí mismo, qué necesito, qué me bendice, qué, con todo a sí mismo, sino que ya está levantando los ojos y viendo a alguien, viendo a servir a alguien, ayudar a alguien, colaborar de alguna manera con los dones y con la vida que el Señor le ha dado. Y eso se va a dar en comunidad, ¿verdad? Sí hay cosas individuales, pero la iglesia en sí es el lugar para desarrollar esa vida a la madurez. Entonces yo creo que sí es muy importante. Va a llevar sí sus añitos, pero bien invertidos en medio de ese desarrollo donde todos somos pues llevados a la madurez. Cuando una persona está creciendo, todos crecemos, todos somos desarrollados en alguna manera. Muchas gracias, José. Definitivamente ese énfasis corporativo que tú haces me encanta, me convenzo cada vez más, cada vez que lo dices y me convenzo cada vez más que no hay otra forma de crecer, como dice Pablo. Cada uno, somos como un cuerpo, ¿no? Él utiliza la figura de un cuerpo, dice cada miembro, de acuerdo a la función de cada uno, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien coordinado, según la función de cada miembro, recibe su crecimiento. O sea, eso de crecer aislado, eso de que yo crezco y hay ustedes a ver cómo le hacen, no es así. Y luego eso de que yo crezco y luego me mantengo aislado, bueno, entonces ¿para qué quieres crecer si te mantienes aislado y no puedes ser bendición a otras personas, ¿no?
O sea, yo me he peleado, bueno, pues no peleado, sino discutir de acuerdo con gente que dice, bueno, yo crezco tanto, no, pero no necesito de la iglesia. Yo ya llegué a un nivel espiritual que ya no necesito ni ir a las escuelas dominicales, ni ir a escuchar los sermones, y cuando tenga tiempo voy a la iglesia. Espérame, no es así. Sí, sí, porque yo llegué a un nivel de crecimiento tal que francamente, bueno, y entonces, ¿de qué te sirve crecer si no lo vas a manifestar o no se va a beneficiar la comunidad cristiana, el cuerpo de Cristo, de ese crecimiento? O sea, si tú eres edificado, mi hermano, la iglesia es edificada, pero se tiene que mostrar en comunidad, no en forma aislada. Y otra cosa que me encanta del libro, dice así, déjeme leer eso textualmente, dice, el desafío de trabajar con creyentes nuevos es ayudarlos, no es manipularlos, no es hostigarlos, no es presionarlos, no, es ayudarlos a aplicar los principios cristianos a la vida diaria. Y me gustó eso porque son los principios cristianos. El problema es que a veces ocurre con los líderes que se crean una idea, un modelo, un ideal, no sé de dónde lo sacarán, y dicen, este es el modelo de la vida cristiana, de la madurez cristiana, de la perfección cristiana, de esto y lo otro, pero no son los principios bíblicos, son la concepción que él ha formado. Por darle un ejemplo exagerado, voy a hacer una caricatura donde dice, bueno, y eso nos lleva a otra pregunta que tal vez tocamos la próxima semana, se los dejo. ¿Cuáles serían si hablamos de un crecimiento espiritual, que ya no seamos niños y que vamos a ir a la madurez? Bueno, así como tenemos las variables o los indicadores o los sensores para medir que este todavía sigue siendo niño, bueno, entonces, cuando hablamos de un crecimiento, entonces yo tengo que tener las variables o los estándares o las señales o los indicios cuando una persona va creciendo. Entonces una persona diría, bueno, es que la persona que ya no ve fútbol está madurando espiritualmente. Oye, pero ¿quién dice que eso hace? No, pues el líder que me está instruyendo me dice, bueno, Eugenio, tú ya no puedes ver fútbol. Ah, no. Y ya no puedes ir al cine comercial. Ah, no puedo, no, porque eso es la madurez espiritual. Claro, podría decir otras cosas. Ya no puedes tomar, no te puedes emborrachar, porque vamos a hacer una distinción entre tomar y emborrachar, pero dice, si te emborrachas, no estás creciendo espiritualmente. Ok. Si usas malas palabras, tampoco. Ok. Si vas a esos eventos, tampoco. Y luego le podemos añadir al aire, ¿no? Si te vistes de tal manera, si te peinas de tal manera, entonces, ¿cuáles van a ser esos criterios o esas variables? ¿Van a ser los principios bíblicos o me voy a ajustar a un pseudomodelo espiritual creado por alguien que me lo va a imponer y que ese es el criterio y que va a decir, ese es el criterio de la espiritualidad, de la madurez y del crecimiento? Si tú vas a ver fútbol, vas a ver un estadio, no muestras madurez porque pues ahí en un estadio ocurren muchas cosas malas. Mi problema es que para otros deportes no había tanto problema, o sea, nada más para el fútbol y mexicano, ¿no? Oye, entonces, si ese es el criterio, entonces, ¿cómo aplicamos, no? O el cine, o cierta forma de vestir, ¿no? Eugenio, O cierta forma de peinarse, bueno, me peino viva abierta, así, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, así, ¿el peinado debe ser a Biblia abierta o cómo le hago? Eso va a definir cómo, habría que preguntarnos y establecernos. Sí. Eugenio, una de las cosas que pues, enfatizamos y creo que es una buena medida es que en todo el Nuevo Testamento observamos que las iglesias que estaban en un proceso de madurez sana crecían en fe, esperanza y amor. Y creo que esa es como que la medida de la madurez. Se tiene que ir creciendo en esa fe, esperanza y amor, son cosas que Dios pone en nuestras vidas. Y en la medida que vamos creciendo, vamos creciendo en la vida de madurez. Fe, esperanza y amor. Creo que ese es el catálogo, el medidor de la madurez que tenemos. Definitivamente, ¿no? Porque pero como me gusta lo que es el autor, el desafío de trabajar con creyentes nuevos es ayudarlos a aplicar los principios. Entonces, son los principios bíblicos, son los estándares bíblicos, como dices, amor, ¿verdad? O sea, hay principios bíblicos, pero si yo me quiero ajustar a un
modelo creado por alguien en determinada época, digo, pues allá no va a funcionar porque, digo, por mencionar algo, ¿no? Es que si tú eres creyente maduro y todo, no te puedes pelar a rapa porque eso solamente los hacen, bueno, o en su defecto, no te puedes dejar el pelo largo. Ah, caray, bueno, entonces, ni a rapa ni pelo largo, no. Y bigote y barba, no, no menos, no, bigote y barba, olvídate, eso sí eso ya es una señal de la carnalidad al máximo, pero ¿dónde dice que si yo uso bigote y barba soy un cristiano carnal? Bueno, es que mi criterio, bueno, entonces dígalo así, bueno, mi criterio, mi opinión, mi modelo de alguien que debe, bueno, pues ese es su modelo, pero no tiene que ser necesariamente. Pero bueno, vamos a hablar de esto más adelante porque ya se nos va a terminar el tiempo, pero habla la próxima lección de la madurez del discípulo. Bueno, esto implica que hay cierto concepto de cómo voy a medir, o sea, cómo voy a medir la madurez de los nuevos creyentes o de los bebés espirituales o de los niños espirituales, hacia dónde los voy a llevar. Y vamos, no quiero cometer los errores que tal vez que se cometieron, ¿no? Por decir algo, yo siempre creí que yo era un super cristiano y era el cristiano porque yo no iba al cine comercial. Dije, wow, yo tengo años de no ir al cine, nunca me meto en una sala de cine. Y ya me creía yo el super cristiano, ya llegué a un nivel ultra, ¿no? Y digo, bueno, ¿y quién dice eso? ¿No? Pero bueno, a eso lo tocaremos para por la próxima clase. Muchas gracias por habernos acompañado, mis hermanos. Gracias, José Luis, por ayudarme con las cuestiones técnicas. Y disculpen no haber puesto aquí los perritos estaban ladrando, no se me ocurrió antes cerrar el micrófono. Muy bien. Muy bien, gracias. Voy a tener ya la